Cuéntanos un poquito cuáles son esos beneficios de gestionar la firma de contratos y pagarés de manera digital. Bueno, pues digamos que todo empieza a través de la transformación digital, ¿cierto? Porque esto dejó de ser una posibilidad para convertirse en una realidad, ¿no? Los viejos modelos ya no funcionan y cada vez son más los directivos, líderes, CEO y todas estas compañías que apuntan a los cambios de estos paradigmas y a la mejora de tecnologías en su organización, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas y pues obviamente también teniendo en cuenta que en los últimos años por cuenta de las restricciones de presencialidad que hace frente a la propagación del COVID-19, distintas empresas y gobiernos en el mundo pues se vieron obligados a cambiar el chip y a adoptar estas o de manera rápida las exigencias de los mercados y las nuevas digamos que transformaciones o aplicar estas herramientas que permitan esa transformación del mundo físico al mundo virtual. De esta manera, Signio pues es una plataforma que ayuda en este proceso de los colegios, por medio de la cual digamos que se puede parametrizar todo este proceso de firma digital de contratos de servicios educativos, de pagarés, con sus cartas de instrucciones y demás, porque cumple con lo que exige la Ley 527 de 1999 en cuanto a los procesos de autenticidad, que en Signio a través de distintos mecanismos validamos la identidad del firmante. Por, digamos que otra parte tenemos el proceso de la integridad, que lo que garantizan los colegios es que estos documentos que viajan en este proceso de firma a través de Signio quedan píxel a píxel encriptados, lo que no permite la manipulación ni alteración del contenido del documento. Esto es buenísimo porque el padre de familia, por supuesto, que puede tomarse el tiempo en ver los documentos, leerlos, pero no es posible que se pueda manipular el contenido del documento, y esto es garantizando precisamente la integridad de estos documentos que se firman a través de Signio. Por último, el no repudio. Nosotros, a través de una trazabilidad, pues se captura muchísima información que va por debajo de la plataforma, lo que no permite que en un proceso ante un juez, digamos que las partes puedan o los firmantes puedan rechazar que ellos fueron quienes realizaron el proceso de firma. Y esto es buenísimo porque le ayuda al colegio al aplicar este tipo de tecnologías, no solamente su transformación digital, sino la optimización de los procesos, el ahorro de papel, de tinta, el ahorro obviamente de un proceso administrativo, los traslados de los padres de familia, la aglomeración de personas en la institución, economiza obviamente al aplicar este tipo de herramientas. Y por último, pues quiero también contarles que hemos tenido la experiencia en donde distintos clientes nuestros del sector educativo han presentado procesos ante jueces. Los documentos no solamente son aceptados, sino que han fallado a favor de nuestros clientes del sector educativo, haciendo que ellos puedan ejecutar el pagaré a favor de ellos. ¿Cómo esta estructuración de un proceso digital de prematrícula y de matrícula facilita la gestión escolar en los colegios? En una institución educativa hay un proceso de, pues digamos, toda empresa está sujeta a lo que es la firma de contratos. De hecho, nosotros como personas naturales en el día a día firmamos regularmente contratos, ¿no? Estamos supeditados a hacer firmas de documentos en la que se deje constancia de compromisos de muchas partes. Una persona natural pues está abocada a temas de préstamos, de contratos de arriendo, contratos de múltiples índoles, pero hay un contrato en particular que es el del servicio educativo de tu hijo, que tiene unas particularidades muy pertinentes. Uno es que son documentos que tienen información muy sensible, muy personal, muy propios de la familia, en dónde laboras, en dónde está estudiando tu hijo, qué jornada, qué servicios está tomando, si se va en una ruta, si no, etcétera.
qué grado está, qué edad tiene, cuáles son sus condiciones de salud. Ahí hay una serie de información cuando se hace el proceso de matrícula en una institución, que es información muy sensible. Entonces, un padre de familia se acerca, un papito, una mamita se acerca a un colegio a registrar a su chiquitina, a la institución, a recibir su servicio educativo, pues tiene que comprometerse a determinados elementos porque, pues, por supuesto, el chiquitín, que es un menor de edad, muchas veces no puede adquirir compromisos, digamos, de índole reclamable, legal, sino quienes están adquiriendo muchos de esos compromisos son sus padres de familia. Entonces, son documentos complejos porque tienen información muy sensible y tienen, digamos, cuentan con un proceso de compromiso de múltiples partes. Y para una institución educativa, piénsate que tiene 100, 200, 1000 estudiantes, pues también es una logística muy importante, porque es tener 100, 200, 1000 contratos firmados y es una logística, es una operación que muchas veces conlleva el gasto y uso de recursos que muchas veces son costosos, solo imprimir los documentos y sus copias. Y tiene pues una operación logística, que vengan los papás, que la semana de matrículas, que el día de matrículas, la fecha límite de matrículas, y son filas tremendas. Entonces muchas veces la institución tiene que pensar como esa estructuración del proceso, no desde un ámbito físico, sino tal vez digital. O sea, aquí regularmente vas a encontrar que el servicio educativo está acompañado de otros servicios. Está el servicio de alimentación semi-internado, está el servicio de transporte, están esos servicios complementarios que llevan y traen al chiquitín al colegio. Y esos documentos requieren unos compromisos contractuales, que el padre de familia esté al día, que el servicio de alimentación sea lo suficientemente nutritivo, que cumpla con determinados estándares, etc. Entonces, digamos que eso hace que la serie de documentos que tienen que firmarse en un proceso de matrícula de un chiquitín en proceso de escolarización es elevado. Entonces, organizados esos documentos, un colegio que tiene claro como qué compromisos va a adquirir el padre de familia, qué compromisos va a adquirir el chiquitín, qué compromisos, por supuesto, tiene la institución, entre los que puede haber un compromiso de pago, un pagaré, por ejemplo, sobre el servicio educativo que se le va a prestar al chiquitín, que firman los padres de familia y no el chiquitín. Entonces, esos documentos organizados, lo primero que tenemos que estructurar es cómo recopilamos la información de esa que complementan esos documentos. Antes se hacía se le enviaban formatos con líneas en blanco y muchas veces lo tenían que llenar los padres de familia con letra imprenta, máquina de escribir, para que fuese completamente legible y para que sirviera como título de reclamación jurídica. Entonces lo tenían que diligenciar esos documentos para hacerlos llegar a la institución, firmarlos presencialmente ante la institución y que la institución pusiera su sello y poderse llevar una copia. En su defecto, hay algunas instituciones que todavía tú vas a ver hacen el ejercicio de hacer al padre de familia ir a una notaría y autenticar tu firma con sello de notaría, para que, digamos, no vaya a haber discusión de resultabilidad del documento firmado. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, toda esa logística la puedes organizar. Primero necesitas una herramienta que te ayude a recopilar esa información, salvaguardarla de manera, digamos, absolutamente segura. Y Sistemas Saberes es una herramienta que no solo te ayuda a recopilar esa información, sino que una vez recopilada la información que proporcionan los padres de familia, te sirve a ti para múltiples procesos, como ya te quedan organizados los datos de matrícula de los chiquitines, te quedan organizados los cursos, y pues de ahí en adelante les puedes asignar las calificaciones, la carga académica,
los pagos, los cobros, etc. Digamos, para que no tengas que, para cada uno de sus procesos, volver y recoger la misma información, sino que recoges los datos en temas de matrícula y de una vez centralizada esa información te sirve para todos los procesos, incluyendo el tema de firmar. ¿Y cómo es el tema de firmar? Pues ya una vez nosotros definimos como institución qué documentos son los que vamos a recopilar en temas de matrícula, pues hicimos esta gran alianza con Signo para que cuando el padre de familia, en lugar de tener que darle clic, descargar los documentos, imprimirlos, firmarlos físicamente, llevarlos a la institución, sino que simplemente le da clic y automáticamente se redirige a la plataforma Signo para que allí pueda hacer una firma electrónica muy similar, digamos, para los padres de familia que presentamos impuestos hoy en día, muy similar a lo que uno firma en la DIAN, que es como poner una clave, certificar que yo soy yo, y eso es todo. Julia, Ay, Alexandra. lo que tú dices, Juan, es muy cierto, porque es que la experiencia de usuario para un padre de familia debe ser supremamente sencilla. Y precisamente este tipo de procesos que tenemos con Signo y Sistemas Saberes, lo que le ayuda es al colegio a estar precisamente blindado en ese proceso, no solamente la validez legal de la firma de los documentos, sino en esa experiencia y optimización de los procesos administrativos para el mismo personal del colegio, y asimismo esa experiencia de usuario para el padre de familia. Me gustaría de pronto, Alexandra, que nos contaras algunos casos o experiencias que hayan tenido exitosos en estos ambientes escolares, si tienes alguna cifra, si tienes alguna experiencia que nos la puedas compartir. Claro que sí, mira, en este momento ya tenemos más de 500 colegios o instituciones educativas vinculadas al proceso de firma digital de documentos con Signio, en donde se han firmado más de 130,000 documentos, en donde hemos tenido procesos de firma de más de 8,000 personas, ¿sí? Entonces, y es algo súper importante porque mira que el colegio lo puede aplicar no solamente para sus procesos de matrículas, también para la contratación laboral de su planta de docentes y administrativos. Hemos tenido dentro del proceso personas, pueda que no necesariamente el sector educativo, porque pues con Signio puedes firmar cualquier tipo de documento con plena validez legal, pero hemos tenido personas de 82 años firmando, ¿sí? En donde la misma plataforma, como les mencionaba, es tan amigable, ella misma te va dando el paso a paso. Todo lo recibes a través de tu correo electrónico, ¿sí? Y digamos que la retroalimentación que hemos tenido de los colegios es que esta implementación de este proceso les ha permitido precisamente tanto salir al aire como acabar en tiempo récord el proceso de matrículas, el permitir al padre de familia realizar este proceso sin necesidad de un traslado, y la tranquilidad que le da este proceso también con validez legal al colegio, y el apoyo que hemos tenido por parte también de nuestro equipo custodio para la ejecución precisamente, y el acompañamiento de esa ejecución, digamos, en cuanto a lo que refiere con los pagarés, que es muy importante. Entonces el colegio queda blindado no solamente en un proceso administrativo, sino en un proceso ejecutivo en el momento que ya le toque, digamos, que llevar un proceso ante, pues que esto es muy importante. Sí, que hay muchos mitos, ¿no? Alexandra, tú me corregirás. Digamos, en la experiencia con los primeros colegios que empezaron a utilizar esta alianza entre Signio y Sistemas Saberes, pues digamos, lo que encontramos en nuestros primeros usuarios fueron muchos mitos, ¿no? Pasaba que como, no, pero es que a la hora de hacer una reclamación de un pagaré firmado electrónicamente no es tan válido jurídicamente como un pagaré donde el padre de familia me lo ha entregado físicamente con sello de notaría. Ese tipo de cosas, digamos, hay muchos mitos de que todavía la firma física es más valiosa que la firma electrónica. ¿No te ha pasado, Alexandra? Pues mira,
Esto es como cuando llegó el correo electrónico, ¿no? Todos estamos como reacios a, ¿será que sí envío la información a través de un correo electrónico? ¿Qué tanta seguridad tiene esto? Y de hecho la firma digital está avalada desde 1999, solamente que con el tema de la pandemia, pues obviamente sabíamos que veníamos con un chip en donde en algún momento debíamos implementar plataformas de transformación digital, pero íbamos ahí, como que no era tan necesario, no era obligatorio. Cuando ya llega la pandemia, pues efectivamente ya se vuelve obligatorio empezar a implementar este tipo de herramientas. Y respecto a los pagarés, pues igual te comento, digamos que el uso de incorporar el uso de nuestra tecnología, pues para simplificar los procesos de los colegios en cuanto a la firma de los pagarés es supremamente importante. ¿Por qué? La ley nos dice que debemos cumplir con un criterio de unicidad, es decir, garantizar que el pagaré que yo estoy firmando y que de pronto voy a llevar a un proceso es único. No pueden tener dos personas el pagaré original o dos pagarés originales. No puede existir porque pues, ya de una vez el juez te va a tachar el proceso. Entonces, a través de nuestra plataforma no solamente se firma el pagaré, sino que se custodia ese pagaré, que es un título valor electrónico. Mira que la Superintendencia Financiera de Colombia emitió un concepto el 24 de junio del 2020, donde aclara que es jurídicamente viable la emisión electrónica de títulos valores como son los pagarés, que deben cumplir con lo que les mencionaba yo anteriormente de acuerdo a las exigencias previstas de la Ley 527 del 99, el proceso de autenticidad, el proceso de integridad y el no repudio de los documentos. Y que de esta manera, pues, se pueda garantizar tanto la fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad de datos referidos a la negociación respectiva con ese título valor electrónico. Como la seguridad, que son esos aspectos técnicos y jurídicos en la ejecución de la transacción misma de este pagaré. Quisiera preguntarte de pronto que nos dieras más bien unos consejos o algunas estrategias que pueden hacer los colegios que nos están viendo en este momento para hacer más eficiente este servicio de matrícula, incluyendo la firma digital. Pues lo primero es, digamos, en términos de organización, primero es tener muy sintetizado como cuáles son los elementos básicos y mínimos y compromisos mínimos que tiene que adquirir el padre de familia con la institución. No todo documento tiene que ser susceptible de ser firmado. Hay elementos que por ley de regularización al servicio educativo, desde el Ministerio de Educación, tienen que tener firma. Desde la hoja de matrícula, que es un documento base, digamos, donde hay una persona natural que se compromete con la matrícula de un menor de edad y que por supuesto ocupa puesto en la matrícula, que es el elemento con el que la nación, por ejemplo, se cerciora de que un chiquitín no está en un colegio privado y a su vez está apareciendo por allá en una lista de un colegio en contratación o un colegio público, para que, pues, digamos, no hayan matrículas fantasmas como lo hemos visto en las noticias. Entonces, digamos, ese es un documento básico que hay que firmar. Hay que firmar una hoja de matrícula y eso tiene un propósito de cuidar el erario de la nación. Y dos, tiene un propósito, sobre todo, y esto es muy útil para la institución, tanto oficial como privada, el tema de tener un contrato de servicio educativo entre el padre de familia acudiente, representante legal de ese chiquitín, y la institución. Y muchas veces se le permite al mismo estudiante firmar. Entonces, donde se establecen cuáles son los compromisos como tal del servicio educativo y se enumera y se lista cuáles son los elementos del manual de convivencia, las normas como tal de las propias de la institución. Y de ahí en adelante pues restan los documentos propios de los servicios adicionales opcionales, por ejemplo, las escuelas deportivas, las clases extracurriculares,
el servicio de alimentación, el servicio de semi-internado y internado que aún existen en algunas instituciones, y los servicios como tal de transporte, que generalmente son las rutas de recogida y llevada de los estudiantes al plantel educativo. Entonces, en ese orden de ideas, hay un conjunto de documentos que merece ser firmado, y generalmente se adiciona uno adicional que, sobre todo, que es para la institución privada, que es el pagaré, donde el padre de familia se compromete a pagar determinadas tarifas, tanto de matrícula como pensión, y se compromete a pagarlo en determinados plazos. Y pues ya dado el derivado de un incumplimiento, se podría hacer válido un pagaré para un proceso de cobro jurídico que le permita a la institución recuperar el dinero correspondiente. Pero ese proceso, si uno lo mira así, eso es un bloque de papel. Son muchos documentos los que tiene que firmar un padre de familia en un escenario como ese. Entonces, lo que han hecho en algunas instituciones es crear un documento resumen de matrícula. Entonces, como hay algunos servicios que son opcionales, digamos, su padre de familia, derivado de este contrato, yo me comprometo a chulito en tomar el servicio educativo, chulito en tomar el servicio de alimentación, chulito en etcétera, digamos un formato de contrato que le permita ser flexible, y pues el padre de familia, aparte de la hoja de matrícula, pueda firmar un resumen de matrícula en el que se compromete con todas las cosas contenidas. Y eso es una práctica que ha servido desde hace varios años para muchas instituciones, reducir la cantidad de documentos que tiene que firmar el padre de familia al final. En el universo digital es igual. Digamos, uno perfectamente puede crear un documento que contiene como anexos el contrato A, B, C, D, X, Y, Z, pero a la larga solo aportar una única firma en el proceso inicial. Esto les ha permitido a los padres de familia tener que dar menos clics, por supuesto, pero no evita que tenga que leer toda la cantidad de documentos, comprometerse con los anexos que lo componen y, digamos, comprometerse jurídicamente hablando con la institución de todos estos compromisos. Entonces, digamos, la estrategia que tiene que adoptar una institución educativa que hace este proceso de transformación digital, y para hacerlo de manera paulatina, yo pensaría que lo primero que tienen que hacer es tener muy claro cómo es el proceso, hacer un diagrama, un mapa. Entiendo que para muchas instituciones es como muy etéreo y la información sabe cómo es que se hace en la matrícula. No, Carmencita es la que sabe, y el jefe Jorge es el que sabe, y etcétera. Entonces, digamos, primero estandarizar cómo es el proceso, cuáles son los documentos que aquí se firman, etcétera, en qué momento se proporcionan, en qué momento los retorna el padre de familia, etcétera. Y una vez como organizado eso, nosotros podemos pensarnos en cómo podemos organizar un documento único como el resumen de matrícula, o ya sea tener claro cuáles son los documentos que van a acompañar como tal esta firma de matrícula. Digamos, lo primero es tener esos elementos muy claros, o sea, estandarizar cuáles son los documentos que tenemos que hacer. En la estructuración para utilizar este servicio del convenio Signio Sistemas Saberes, lo que tiene que hacer la institución es crear una especie de plantilla, de cuál es el formato base de estos documentos. Entonces, donde nos pueden redactarlo en Word si quieren, o en la herramienta que más se les facilite, en donde nos indica como, oiga, aquí va a salir el nombre del estudiante, aquí el número de identificación, aquí el tipo de identificación, aquí va a salir la ciudad de nacimiento, aquí va a salir la ciudad de residencia, aquí va a salir la dirección del padre de familia, el nombre de la empresa que labora aquí, etc. Y hacen un diseño de los documentos que quieren que los padres de familia quieren que firmen. El primer paso es como organizar qué queremos que firmen, y después diseñar cómo deben ser esos documentos que quieren que los padres de familia firmen. Cuando adquieren este servicio, lo que hacemos en primera instancia es adaptar sistemas saberes para que
capture esa información. Usted quiere saber, no sé, el estrato de la vivienda en donde reside el estudiante. ¿Sí? Usted quiere saber y quiere que salga en el documento las preferencias deportivas del chiquitico. ¿Sí? La plataforma se adapta para capturar la información necesaria con la que se componen esos documentos. Y una vez capturada esa información, esas plantillas de los documentos las coge el equipo de Alexandre y este equipo pues hace que los documentos queden automatizados para que cuando los padres de familia llenan la información desde el sistema Saberes, esa información se le manda al equipo de Signia y el equipo de Signia ya recibe el documento ya diligenciado y listo. Lo único que tiene que hacer el padre de familia es, como decimos cada vez que instalamos algo en el computador, aceptar y continuar. Eso que tú dices, Juan, es muy importante porque, digamos, yo creo que la inquietud de muchos colegios en ese momento es, listo, yo ya tengo los documentos y cuál es el proceso, entonces cómo lo firman. O sea, el padre de familia, eso es súper importante que lo tengamos súper claro, el padre de familia ingresa a Sistemas Saberes, desde allí realiza todo el proceso. ¿Qué va a recibir el padre de familia después? Un correo mediante el cual hace su paso a paso, son 4 o 5 pasos para que queden ya los documentos firmados. No hay que hacer nada más, el padre de familia no se tiene que registrar en ninguna otra plataforma, no tiene que adquirir el servicio, no tiene que instalar ningún software en el computador, o sea, todo lo va a hacer a través de Sistemas Saberes. El único momento que va a tener adicional es que recibe un correo electrónico para realizar el proceso de firma en un paso a paso muy sencillo, que puede, como les había comentado, realizar desde su computador o desde el celular. Es todo lo que tiene que hacer el padre de familia.